el esquema final están las patologías malignas, en todo. Lo venimos diciendo desde la anterior pasada, ¿no? Entonces, como tal, el pulmón también tiene patologías benignas, tiene patologías malignas. De hecho, este tema es muy importante porque hoy en día, ya vamos a decir que las principales causas de muerte son, vamos a decir, accidentes cerebrovasculares, o sea, vamos a tener infartos, vamos a tener ACV, accidentes neurológicos, son accidentes vasculares, la primera causa de muerte. Eso siempre ha sido así. Antes no se tenía una epidemiología, no se tenía una estadística, pero la gente se moría, no sabía por qué, pero se moría por lo general por infartos o por accidentes cerebrovasculares. La primera causa de muerte no se ha modificado, de hecho, se estima que en el tiempo eso vaya aumentando más todavía con el ritmo de vida que tenemos y con la dieta que realmente consumimos, que cada vez no es natural, cada vez es más sintético, entonces todo va a llegar a esa parte, ¿no? La segunda causa de muerte, ya a nivel mundial, lo representan las neoplasias. Todos los conocemos. Y eso también, con todo lo que nosotros hacemos, está aumentando. ¿Ya? Y por último, antes eran las infecciosas. Antes, o sea, las enfermedades, la tercera causa de muerte eran infecciosas, parásitos, virus, salvo el boom de lo que sería el VIH, como que se ha ido controlando las infecciones y el trauma, la patología del trauma ha ido aumentando. Eso es actualmente la tercera causa de muerte. Entonces, considerando que las neoplasias son la segunda causa, vamos a decir, a nivel mundial, este tema del cáncer de pulmón, vamos a decir, es uno de los temas más importantes porque tanto en varones como en mujeres, hoy en día es la primera causa de muerte. Vean como antes el cáncer de pulmón, según estadística, ya era la principal causa de muerte. O sea, ahí nosotros tenemos, vamos a decir, a nivel de, o sea, en los hombres, ya, la próstata, vamos a decir, era la principal causa de muerte y el cáncer de mama era la principal causa de las mujeres. Y el segundo lugar estaba relacionado con lo que sería el cáncer de pulmón. Hoy en día esta relación está casi a la par y hay algunos lugares donde ya el cáncer de pulmón es la primera causa. Así que pónganle mucha atención porque vamos a empezar a comenzar ya. Entonces, cuando nosotros hablamos de una neoplasia a nivel del pulmón, tenemos que ver primero dónde se origina, dónde creen que se origina. O sea, nosotros tenemos, vamos a decir, la vía aérea, tenemos la tráquea, los bronquios, que tal como esto. Y en la histología, ¿cuál es la histología de la vía aérea? ¿Qué histología tiene? Conocimiento básico de histología del primer segundo semestre escolar. ¿Cuál es el epitelio? Es un pseudo estratificado ciliado en la parte superior y después se va haciendo cuboide y al final los bronquiolos terminales y los alveolos están por un plano, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros dibujamos, tenemos que saber dónde se origina la neoplasia y nosotros tenemos que saber, vamos a decir, que como es un epitelio pseudoestratificado, yo voy a tener varios tipos de células que van a tener sus sitios, ¿ya? Van a tener microvellosidades y algunos van a ser células mucosas. Dentro de estas células, al medio, en la parte basal, yo tengo una célula indiferenciada que se llama la célula de Kurczynski, se llama. ¿Ya? Esa es la célula que ustedes tienen que recordar, la célula de Kurczynski. Esta célula, como es una célula madre, es una célula basal, es indiferenciada, se va a diferenciar en las células con microvellosidades, en las células ciliadas y en las células mucosas. O sea, por eso es pseudoestratificado. Entonces, este es el blanco donde, vamos a decir, los factores de riesgo van a influir para que esta célula pueda mutar. Entonces, ¿cuál es el origen de la neoplasia del pulmón? Las células de Kurczynski. ¿Estamos? Entonces, una vez que nosotros tenemos eso, vamos a ver que el cáncer de pulmón ya se va a dividir en dos grandes grupos. El cáncer de pulmón de células pequeñas, ¿ya? Hay dos variedades. Aquí vamos a tener como dos grandes familias. El cáncer de células pequeñas y el cáncer de células no pequeñas. Ese es el gran, vamos a decir, dos grandes grupos. Que ya desde aquí, desde la parte de la introducción, ustedes tienen que saber que el tratamiento para cada una es diferente.
¿Ya? Tengo células pequeñas que se llaman microcíticas y tengo células no pequeñas que son, vamos a decir, las que vamos a ver ahora. ¿Ya? ¿Cuáles serían los factores de, bueno, las vías de diseminación para un tumor? Siempre, ¿no? Todos los tumores, todos los tumores se van a diseminar por vía hematógena, por contigüidad, semi-infiltración, ¿no? Los órganos vecinos, semi-infiltración. ¿Esto va a variar con relación a cualquier otro tumor? No, ¿no? Entonces ahí vamos viendo cómo las células neoplásticas, y esto es lo que pasa normalmente. Más o menos cuando hay un tumor, se estima que más o menos entre 10.000 y 100.000 células por día se van desprendiendo, vamos a decir, al torrente sanguíneo. Vean cómo no estamos hablando de 10.000 a 100.000 células que se desprenden al torrente sanguíneo y empiezan a flotar. Y la sangre lo puede llevar a cualquier parte de la economía, puede ser pulmón, cerebro, hígado, riñón, músculo, hueso, o sea, es la forma en la que se disemina. Pero no de todas estas células, todas tienen esa capacidad de adherencia y reciben los medios del tejido donde va a mutar para que se pueda implantar. Hasta que por mala suerte, una célula, una de esas tumorales, se apega, vamos a decir, al epitelio o a la membrana basal del tejido donde va a ser la metástasis. Y por mala suerte, ese tejido le va a dar factores angiogénicos, factores de crecimiento y va a hacer que esa célula sobreviva. Y una vez que se implanta, entonces empieza el proceso de la metástasis, empieza a multiplicar. ¿Estamos? Entonces, vean más o menos la cantidad de células que van migrando, vamos a decir. Luego tenemos los tumores que vienen por continuidad. Es el típico ejemplo de la manzana podrida. Si tengo una cesta de manzanas y una se ha terminado pudriendo o descomponiendo, ¿qué va a pasar con las manzanas que están alrededor? Empiezan a invadir el proceso de infección. Entonces, es lo mismo que pasa en el proceso de continuidad. Yo tengo aquí un tumor, mirando por la localización, empieza a invadir estructuras adyacentes. ¿No ven? Pues es el concepto. Y la vía linfática, que es lo que por lo general no nos gusta estudiar, ya es una de las principales vías a través de las cuales nosotros vamos a tener estadios o cadenas, ¿no? Entonces, un primer, un segundo nivel, y eso vayan acostumbrándose ustedes. Cuando hablen de patología tumoral, tienen que ver vamos a decir, la distribución linfática y tienen que ver los niveles, primer, segundo, tercero. ¿Estamos? Entonces, en este caso, como ustedes están viendo, yo tengo el tumor, y este tumor se está infiltrando, vamos a decir, en la red linfática. ¿Estamos? Entonces, de hecho, para adelantar un poquito lo que nosotros vemos aquí, en este tipo de tumor, este es el tumor N1. Después lo vamos a repetir otra vez, pero este es un buen ejemplo. Yo tengo aquí la diseminación de los linfáticos y todo lo que son los ganglios linfáticos perilineares del lado del tumor se considera N1, el vacío ganglionar N1. ¿Estamos? Como están viendo ustedes, los linfáticos que se encuentran del mismo lado, o sea, en el mediastino, pero del mismo lado del tumor, paratraqueales, ipsilaterales y subcarinales, debajo de la división de la carina, esta parte de acá, esto es lo que se denomina N2. Y por último, los ganglios, vamos a decir, que se han diseminado al mediastino, pero del lado contralateral y supraclaviculares, esos son N3. ¿Ya? Entonces, si yo tengo un tumor aquí, y por mala suerte me dicen que tengo un ganglio supraclavicular, ¿qué sería? N3. O sea, no es lo mismo tener un ganglio aquí que tener un ganglio aquí. ¿Por qué? Porque esto ya me está diciendo que hay una diseminación avanzada del tumor. ¿Estamos? ¿Bien? Perfecto. Bueno, una vez que vemos eso, ya bueno, estadísticamente vamos a decir que del 12%, en la población general más o menos que hay una incidencia del 12% de cáncer tumoral cada año. Y eso, pues vamos a decir, es relativamente considerable. Ahora, la edad media de presentación de esta patología está más o menos entre los 70 a 65 años de vida, especialmente en aquellos pacientes con factores de riesgo, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo claramente identificados para la presencia de un cáncer de pulmón? ¿Okay? Entonces nosotros tenemos que ver que hoy en día hay muy pocas patologías que están claramente relacionadas con un factor de riesgo, ¿no? Y esta es una de ellas, el pulmón, el cáncer de pulmón. Es una patología que va a estar relacionado con la
vamos a decir, de cigarrillos que ha fumado durante toda su vida, ¿ya? O sea, los paquetes al día por la cantidad de años. ¿No? Si empezamos a fumar, por decirte, a los 17, 18 años, ¿quiénes fuman aquí a todo esto? ¿Nadie fuma? Claro, los médicos, ustedes. ¿Ya? La mayoría, o sea, vamos a decir que los niveles socioeconómicos mediano altos tenían esa costumbre de fumar. Y entonces, si comenzamos a los 17 años, imagínense que el paciente ya tiene 40, ¿cómo creen que es este mundo? Tiene, vamos a decir, altísimos riesgos de que, vamos a decir, en los próximos años desarrolle esta patología. ¿No? ¿Estamos? Entonces, tenemos que considerar los paquetes altos. Ahora, solamente el riesgo, o sea, ese riesgo relativo para el paciente depende, vamos a decir, es para el paciente, puede afectar a los familiares que viven con él. Sí. Sí, ¿no? De hecho, el riesgo, vamos a decir, para los familiares eleva más o menos entre el 30 y el 50%. No va a llegar a igualar, vamos a decir, el potencial carcinogénico del tabaco en relación al paciente que fuma, pero sí ese riesgo se eleva en relación a la población. Eso quiere decir que tener un ambiente cerrado, un familiar que va consumiendo tabaco, entonces hace que el resto de la familia, esposa, hijos, qué sé yo, todos los que convivan, aumenten el riesgo con relación a la población general. ¿Estamos? Y la otra pregunta que normalmente les van a hacer, paciente que deje de fumar, ¿no? Llega un punto en su vida, ¿ya? Y decide dejar de fumar. Ese paciente, su riesgo disminuye a la población general normal. Yo he fumado 20 años, dejo de fumar, ya estoy a 5 o 10 años, y mi riesgo de padecer cáncer de pulmón disminuye. No, porque todos los elementos químicos que el paciente ha fumado durante su vida sigue así efectos sobre esa célula que acabamos de mencionar. ¿Estamos? Entonces, el tabaco, así de cajón, vamos a decir, es un factor de riesgo. Después tenemos otros factores de riesgo, ya que son algunas sustancias que nosotros tenemos, vamos a decir, en el medio, que es el radón. Vamos a decir, este gas, que en muchas partes era un gas industrial, también elevaba, vamos a decir, el riesgo por relación al cáncer del pulmón. ¿Ya? Entonces nosotros inhalábamos. Generalmente estos gases se utilizaban mucho en la industria metalúrgica, especialmente en la Segunda Guerra Mundial, cuando teníamos esto para la producción de armamentos, utilizaban estos gases. Y estos gases se relacionó con esta patología. Luego tenemos el asbesto, ¿no ven? ¿Dónde podemos encontrar asbesto? ¿Dónde más? ¿Dónde hay mucho más asbesto? Que de hecho aquí en Bolivia hay bastante, ¿no ven? El asbesto está relacionado, vamos a decir, con la industria de la minería. ¿Ya? Son metales pesados que los extraen de la minería y se utilizan generalmente para el fabricado de frenos. Entonces, hoy en día, vamos a decir, una vez que ya se están estableciendo estas relaciones, ya hay una que se llama medicina laboral, ¿no? Al trabajador le tienen que dar todas las medidas de protección, auriculares, las mascarillas de nasales, para el oxígeno y todo. Bueno, entonces, el asbesto. ¿Qué otros factores de riesgo más tendríamos? La contaminación del aire. ¿Cómo creen que es el aire aquí en Cochabamba? De hecho, en las últimas estadísticas éramos como creo que el cuarto, la tercera ciudad más contaminada, ¿no? De Latinoamérica. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros estamos inhalando el humo, ya, vamos a decir, los materiales de la quema de combustible, o sea, los chaqueos que hay aquí en Bolivia, especialmente por el mes de julio, agosto, es donde el aire es más contaminado que el sol. Entonces, todas esas partículas que nosotros vamos inhalando van generando, vamos a decir, inflamación crónica. Ese es el mecanismo. Yo tengo un paciente con una inflamación crónica de la vía aérea y le puede generar un cáncer de pulmón. Luego tenemos acá la radioterapia. ¿Ya? ¿Ustedes saben de qué consiste la radioterapia? Es la emisión de iones, ¿no? O sea, es la emisión de radiación, o sea, es como radiografía, ¿no? El paciente planteamos, es lo mismo que la radiografía, pero que están en una elevada dosis. Entonces, el paciente que ha recibido, vamos a decir, por algún motivo, una radioterapia
puede estar realizando. Vamos a hacer una radioterapia. ¿En qué patología podríamos utilizar radioterapia en el tórax? En el cáncer de mama, ¿no? Claramente establecido el cáncer de mama. Luego tenemos esto que así, silentemente, también es, vamos a decir, un factor de exponencial, que es el arsénico. Hoy en día vamos a decir que las redes, o sea, esto está mucho más relacionado, vamos a decir, esto también está relacionado con el agua, pero en zonas altiplánicas, en zonas mineras. Vamos a decir que la perforación del túnel, de los socavones, o sea, para la explotación de materiales, hace que este material, que este metal pesado, se haya filtrado al agua. Y a través del agua el paciente va ingiriendo, vamos a decir, agua contaminada, que está relacionada, vamos a decir, son factores de riesgo. Ya que el agua aquí en Cochabamba también en algunas zonas, especialmente en el Valle, a todos los que viven por una aquí para los lados, se ha visto que los niveles de arsénico son elevados. Bien, y por último, como siempre en el cáncer de pulmón tenemos los antecedentes personales, familiares del paciente. O sea, si tengo un paciente con cáncer de pulmón, ¿puedo tener un cáncer de pulmón? ¿Sí o no? De hecho, vamos a ver, o sea, en el cáncer de pulmón son más, o sea, están relacionadas con factores de riesgo, pero los antecedentes familiares están relacionados con un tipo específico de cáncer de pulmón. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo no fumo, nunca he fumado en mi vida, nunca he tenido un compañero que haya fumado en mi vida, o sea, que haya estado conmigo, pero ¿puedo desarrollar un cáncer de pulmón? Sí, señor, puedo desarrollar un cáncer de pulmón. ¿Estamos? Bien, ¿cuáles serían los síntomas del paciente? Ustedes recuerdan, ustedes les he dicho, ¿no? Todo paciente con cáncer va a tener síntomas sistémicos y va a tener síntomas localizados. Entonces, ¿qué quiere decir? Con los síntomas sistémicos, ¿qué podría yo mencionar? O sea, la pérdida de peso, es un paciente que viene ya de entrada, ¿no? No vamos a decir que es la regla de oro, pero pacientes ya más o menos 40, 45, 50 años, ya con una importante pérdida de peso. O sea, el paciente pesaba, qué sé yo, 80 kilos, ahora está pesando 60, doctor, estoy pesando 60 en, qué sé yo, un año. ¿Decíamos o no decíamos la presión? Tiene que llamar mucho la atención, ¿verdad? Bien, ¿y por qué creen que pierde peso ese paciente? O sea, las células neoplásicas tienen un elevado ritmo metabólico. O sea, ¿qué quiere decir? Que empiezan a consumir la glucosa y después de la glucosa empiezan con las proteínas del cuerpo, ¿no? Y es así como el paciente va perdiendo. Y así como va perdiendo, vamos a decir, peso, ¿qué más pierde el paciente? Está perdiendo, o sea, está consumiendo micronutrientes, ¿no? O sea, el azúcar. Primero glucosa, proteínas, después nutrientes esenciales. Esos nutrientes esenciales son, o sea, vamos a decir, como el sustrato base para qué tipo de células, que normalmente se están dividiendo también. Algunas duran 80 a 120 días, otras duran 7 a 10 días. Las células sanguíneas, ¿no? Las células del sistema hematopoyético. Entonces, prácticamente, vamos a decir, el componente sistémico se va a desarrollar por este tipo de situaciones, el elevado consumo metabólico que tiene las células neoplásicas, y eso va en desmedro del resto de los tejidos. Entonces, cuando se manifiesta pérdida de peso y el paciente, a medida que vaya progresando la enfermedad, todos los pacientes con neoplasia tienen anemia. ¿Cómo es el síndrome anémico? Como a mí me decía, el paciente tiene tendencia al sueño, tiene, vamos a decir, debilidad, ya no van a tener hiporesia. Entonces, el paciente por lo general tiene pérdida de peso, astenia y anorexia, y en algunos casos somnolencia. Entonces, la característica de los síntomas sistémicos. Ya que me diga, perdió 20 kilos y el paciente se encuentra débil, algo no está bien, no ven esa parte del cuerpo, y ahí lo tengo que empezar a buscar. ¿Y cuáles serían los síntomas localizados del tumor? En una fase inicial vamos a tener el paciente asintomático, no tiene nada. Ya, esta fase asintomática vamos a verlo después, que puede ser corta o puede ser larga, de acuerdo al tipo de tumor. Después, ¿qué más? Lo característico del paciente es esto. Lo característico, o sea, el paciente va a venir y va a decir, doctor, estoy perdiendo un peso, 20 kilos, y el paciente va a tener, por lo general, va a tener una tos seca, persistente. El paciente es tosedor crónico, ¿no?
De hecho, el pulmón, ¿con qué tipo de patologías benignas está relacionado? ¿Qué? Patologías benignas. Han llevado la semiología, ¿no? Está relacionado con el epoquiel, en fin. ¿Cómo es el paciente con epoquiel enfisema? De hecho, es un tosedor crónico, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, este paciente es un tosedor crónico, va a tener dolor torácico, o sea, va a tener ese dolor pleurítico a nivel de episodios, y por la misma indicación de la vía aérea superior va a tener su cambio en el tono de voz, ¿no? Va a estar rojo. Después va a tener, o sea, la posibilidad de desarrollar infecciones, pero o sea, infecciones recurrentes en este caso. O sea, ¿qué quiere decir? Pues si yo tengo un tumor, imagínense que el tumor está creciendo, ¿qué va a pasar con esta vía aérea? O sea, todas las secreciones que el paciente tenía que movilizar hacia la parte superior se van a ir enseguida. Y entonces, ¿qué es lo que le va a pasar aquí adentro al paciente? El paciente va a tener infecciones recurrentes, va a tener neumonías recurrentes. O sea, por lo general, estos pacientes vienen con cuadros clínicos de aproximadamente 2 a 3 episodios de neumonía durante el año. Tenían neumonía en enero, neumonía en febrero, en junio, y luego van a tener otra neumonía en diciembre. No se llama la atención que un paciente tenga tantos episodios de neumonía. ¿Ya? Pérdida de peso, repito. Y ya luego después vamos a tener el tema de la hemoptisis. ¿Por qué creen que va a tener hemoptisis el paciente? De hecho, la hemoptisis, ¿desde que es nervioso no? No. ¿Por qué entonces tiene hemoptisis? Ustedes tienen que recordar que los tumores tienen gran componente de factores de crecimiento y factores angiogénicos. ¿Qué tiene que haber para que haya un tumor? Tiene que haber proliferación vascular. Entonces, ¿qué quiere decir? El paciente, qué sé yo, como es un tosedor crónico, está haciendo continuamente, vamos a hacer cambios de presión en la vía aérea, y esto va de alguna manera a lacerar o vamos a hacer una disminución en pequeñas porciones del tumor, y esto va a ocasionar, vamos a decir, la presencia de hemoptisis. Entonces, ¿entienden, no? ¿Cuál es, vamos a decir, el mecanismo por el cual el paciente va a tener una hemoptisis? Hasta aquí, ¿con qué tipo de paciente lo podrían confundir este paciente? Tiene pérdida de peso, está astenia, dinamia, puede tener infecciones también en tuberculosis, y aparte de eso, tiene hemoptisis. Buenísimo. Aquí vamos a tener otro síntoma que es la atelectasia. Aquí yo tengo vamos a decir, una oclusión parcial, ¿no? Ya una vez que el paciente ha tomado todo el bronquio, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Va a entrar oxígeno por aquí? No. Entonces, este paciente va a tener atelectasias que, de acuerdo a la característica del tumor, esas atelectasias pueden ser segmentarias, solamente parte del pulmón, parte del lóbulo, o puede ser todo un lóbulo o inclusive todo un pulmón. ¿Qué me está queriendo decir eso? Que si las atelectasias son segmentarias, ¿qué me está queriendo decir? ¿Es proximal o distal? Distales, ¿no? Porque me está diciendo que vamos a decir que son los bronquios segmentarios o subsegmentarios los que están construidos. Entonces, si yo tengo una atelectasia global, yo tengo que ver de la segmentación pulmonar. Y cuando tengo todo el pulmón, entonces estoy hablando de la atelectasia global, y lo que me está diciendo que el componente es inclusive mucho más centrado. Estaríamos hablando de lo que sería el bronquio derecho, bronquio frente derecho, como estaría hablando de lo que sería la carina o la misma tráquea. Entonces está empezando a generar ese tipo de lesiones. ¿Estamos? Bien. Dificultad para respirar. ¿Alguno de ustedes puede dudar de esto? ¿Qué es la dificultad para respirar? La misma, ¿verdad? Entonces el paciente lo ve bien. ¿Alguna pregunta aquí, chicos? No está relacionado con eso. Pero eso no se relaciona al reflujo gástrico. Eso te puede utilizar lo que era pulmonía o demás. O sea, el reflujo gástrico, o sea, para que haya un paciente con reflujo gastroesofágico, ¿qué quiere decir? Que tiene que haber una incompetencia del esfínter esofágico inferior. Y esto no tiene nada que ver con esta parte. Puede tener asociado, sí, pero no es secundario a
a su patología pulmonar, a su patología digestiva. ¿Estamos? Hay un medicamento que es para las infecciones de macropaso, que es cancerígeno. ¿Cuál? No, pero no, es cancerígeno. Sí, cuando hay infecciones, cuando ponen el marcapasos acá, hay infección además. Algo muy bueno, que no ni idea. Una de las efectos secundarios es el cáncer. O sea, elimina la infección, pero no se puede producir cáncer. Bien. ¿Qué también es ese mal? Un apetito. ¿Qué parece ese mal? El signo de la gana para que no precisa un mierda. ¿Qué parece? ¿Eso es un ganglión, no? El paciente fumaba y así, mira doctor, y así me he tocado, estoy notando que tengo un bultito aquí en el cuello. Y el paciente tiene toda esa sintomatología, tiene tos, ronquera, tiene disnea, tiene falta de peso, ¿ya? Y el paciente les dice que ha estado fumando desde sus 17 años. ¿Qué pensarían con eso? Ya con esta imagen ya nosotros se nos paran las orejas y empezamos a pensar que puede ser una neoplasia, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos eso, ¿ya qué tendríamos que hacer? ¿Qué pruebas haríamos? ¿Con qué estudio comenzaríamos? Primero le pedimos un laboratorio, ¿verdad? Lo más básico. Con todos sus pacientes ustedes van a comenzar con un laboratorio de rutina, ¿verdad? Y una eco, Primero, lo más básico, vamos a ir por paso a paso. Lo más básico el laboratorio. ¿Qué vamos a ver en el laboratorio? Vamos a tener anemia, disminución del volumen eritrocitario con disminución del hematocrito de hemoglobina. ¿Qué tipo de anemia va a ser? ¿Megaloblástica? No sé. ¿Qué tipo de lesión sería? El paciente va a tener microcítica hipocrómica. La microcítica hipocrómica es directamente les está diciendo a ustedes que es un trastorno, les vamos a decir, crónico, porque esta patología va a ser crónica. ¿Ya? Después vamos a pedir una simple. ¿Qué vamos a pedir? La radiografía de tórax. ¿Y qué esperan de encontrar la radiografía de tórax? ¿Qué es eso? Entonces, ¿alguien puede describirme esa radiografía de tórax? Ustedes ya han llevado radiología, ¿no ven? Describan, pero pues, ¿qué es eso? ¿Alguien habrá algún paciente? ¿Es una imagen radiopaca o radiolúcida? Es una imagen radiolúcida, que quiere decir que es lo más cercano al negro, ¿no ven? Esa imagen es blanca o negra. Entonces yo estoy viendo ahí una imagen, vamos a decir, nodular, es un nódulo radiopaca, ya localizado, vamos a decir, en el glóbulo superior del pulmón izquierdo, ¿no ven? Entonces estamos ahí. ¿Vamos? Bien, perfecto. Entonces es así más o menos, eso es más o menos como va a venir. Esta imagen, ¿por qué no lo podríamos confundir con una neumonía? El paciente está con tos. Neumonías bases. O sea, tenemos neumonías localizadas y tenemos neumonías difusas, ¿no? De hecho, las atípicas son, vamos a decir, difusas en el espacio, vamos a decir, intersticial. De ahí el pico más o menos vidrio esmerilado, pero este paciente puede tener una neumonía tipo consolidada, que se llama neumonía consolidada y es muy localizada. ¿Ya cómo están los bordes de ese nódulo? ¿Son regulares o irregulares? Regulares, no es claramente definido. Y en esa imagen ustedes pueden ver broncoglama aéreo, están los alveolos, porque la neumonía es, vamos a decir, la ocupación de los alveolos. Nada tiene que ver los bronquios aquí. O sea, ¿qué quiere decir la segmentación pulmonar? Van a ver los tubos, vamos a decir, los bronquiolos terminales y los bronquiolos subsegmentarios van a ver entrando en la neumonía. Aquí ven esa infiltración, esa segmentación pulmonar. No hay entonces broncoglama aéreo. Entonces, es lo que les tiene que llamar la atención, porque yo no le digo neumonía, porque por supuesto. O de hecho, el paciente está viniendo con una neumonía, porque es parte de la sintomatología del pulmón, pero encuentro esta imagen y digo, ¿y ahora esto? Lo trato como una neumonía y le mando el consultorio para casa, ¿no ven?
Bien, después vamos a ver un estudio que se llama la tomografía. Bueno. Entonces, si yo tengo un nódulo y me he quedado con esa duda entre es una neumonía o es un nódulo a estudiar en el pulmón, entonces tendría que pedir una tomografía. Entonces, esta va a aumentar la sensibilidad, esta nos va a delimitar el lugar, la composición, la segmentación pulmonar, la relación con las estructuras y nos va a determinar la presencia de nódulos linfáticos. Entonces, aquí yo estoy viendo claramente una imagen nodular, ¿no? ¿Alguien dudaría de ver esa imagen? ¿Se queda tranquilo con eso o no? No, entonces tengo ahí una masa, ¿no? Es una imagen hiperdensa, localizada en qué pulmón, derecho o izquierdo. Ahí es derecho. Derecho, ¿verdad? Bien, entonces, luego tendríamos que ver la broncoscopía, ¿ya? Que tiene que ser bajo sedación, obviamente hay que retirar la anticoagulación. Y aquí tenemos otro estudio que se llama la tomografía con emisión de positrones. ¿Habían escuchado eso o no? ¿No? Entonces, esto es lo mismo que la tomografía, o sea, la medicina está avanzando, es lo mismo que la medicina. Ya habíamos dicho que consumía el tumor, las células neoplásica. Entonces, la tomografía con emisión de positrones es, vamos a decir, darle al paciente una glucosa marcada radioactivamente. Le damos una glucosa marcada con tecnesio. El tecnesio, vamos a decir, tiene esa posibilidad de hacer unos de alza en la tomografía. ¿Estamos? Entonces, esto hace que los tumores, ya que la glucosa, esto es glucosa marcada con tecnesio. ¿Estamos? Y en la tomografía, o sea, las células empiezan a consumir y este es el color que va a pintar en la tomografía. ¿Estamos? Esa es la tomografía con emisión de positrones. ¿En qué tipo de pacientes tendría que tener cuidado? ¿Cuándo le doy? O sea, ¿cuál sería la contraindicación para tener una tomografía, una PET? O sea, yo tengo que tener al paciente libre de infecciones, porque las células, o sea, infecciosas inflamatorias, les va a dar esta misma imagen. Si yo tengo al paciente con una inflamación, por decirte, con un absceso en el diente, en el cuello, con una adenopatía por inflamación, por una tos, me va a marcar el adenoma aquí y yo no voy a saber si es tumor o es inflamación. ¿Estamos? Bien. Por último, la resonancia magnética no está muy utilizada. Bien, entonces vamos a ir viendo imágenes que son importantes. Aquí tenemos dos radiografías, ¿ya? En la imagen radiográfica del lado izquierdo, ¿llegan a ver algo o no? Sí, ¿no ven? Entonces lo que nosotros tenemos que clasificar aquí es dos cosas. Uno, que es lo que es nódulo y lo que es masa. Entonces, para yo ver esas imágenes radiográficas, tengo que ver que la diferencia, el nivel de corte es de 3 centímetros. Si en la imagen, vamos a decir, la imagen que ustedes están viendo es menos de 3 centímetros, entonces nosotros lo vamos a catalogar como un nódulo pulmonar en estudio, porque nosotros no sabemos todavía qué es lo que tiene el paciente. Y lo que ustedes están viendo en la imagen radiográfica del lado derecho, ya, vean esta imagen, esto sería menos de 3 centímetros o no. Más, entonces, esto es más de 3 centímetros, por lo tanto lo vamos a delimitar como si fuera una masa a nivel pulmonar. ¿Estamos? Bien, entonces nódulo y masa. Bueno, ya que a ustedes les gusta la radiografía, ¿qué ocasionaba el tumor? Atelectasia. Bien, entonces aquí nosotros estamos viendo una imagen de atelectasia. ¿Por cómo se van a dar cuenta que es una atelectasia? No hay Vamos a empezar a anotar puntos, ¿no? ¿Anotamos puntos o no? A favor. Ya, 2 puntos para el que responde. ¿Cuál es la característica? Es una atelectasia. Nosotros han visto aquí dice atelectasia. Ya fácil es detectar cuando sale con el referito ahí. Cualquier que me llama atelectasia. 2 puntitos sobre la luz. ¿Qué tienes? Yo tengo una imagen de radio. Esto es prácticamente el pulmón ha dejado de recibir oxígeno, o sea, se ha colapsado. O sea, la atelectasia quiere decir colapso pulmonar. Entonces, lo característico es si yo voy a colapsar, vean pues la prominencia del lóbulo, o sea, va a haber una imagen de convexidad superior. ¿Estamos? ¿Qué quiere decir? Que este pulmón es como si se estuviera
estuviera hipertrofiando, como si estuviera ocupando el pulmón del lado, o sea, el pulmón atelectasial, ¿entienden? O sea, que se ha inflado más todavía. O sea, la imagen para que ustedes vean una atelectasia es precisamente esto. El segmento inferior va a ser una, vamos a decir, convexidad hacia abajo, ¿ya? Entonces tienen, ¿no ven? Se ha inflado mucho más. ¿Y esto? Esta radiografía, con esta radiografía, esta puede ser por cualquier causa. Solamente me está diciendo una atelectasia. ¿Ven? Tiene una convexidad hacia la parte superior y una concavidad hacia la parte inferior. Esto es atelectasia, pero esto no me define absolutamente nada. Me dice que solamente un pulmón ha dejado, un glóbulo ha dejado de funcionar. Y esta radiografía, y a 10 puntos al que me responde que es esta radiografía. Ya están dejando pasar puntos para el final. A 10, mira, 10 puntos es mucho. Esta radiografía es una radiografía que prácticamente les está dando el diagnóstico de que ese paciente tiene un cáncer de pulmón. ¿Cómo se llama ese signo radiográfico que están viendo ustedes? ¿Ven esa radiografía? A ver, ¿alguien duda de que ese paciente tiene una masa a nivel pulmonar? No, está bien. No, ya tiene una masa, de entrada ya tiene una masa. Bien. Bien, derecho. ¿Qué más? Vean cómo se llama ese signo radiográfico. ¿Quiénes quieren hacer su especialidad en España? ¿Alguno de ustedes se va a ir para allá? La primera parte del examen es radiografía, o sea, son imágenes. Díganme qué es lo que es y la imagen. Entonces, esta radiografía es una radiografía típica de cáncer de pulmón, porque yo estoy viendo la masa periliar y estoy viendo esto, chicos. O sea, estoy viendo que si bien el pulmón todavía está aquí con ciertos cambios de ya de atelectasia, pero aquí estoy viendo una imagen que es esto. Eso se llama la SD Golden. O sea, yo si algo les preguntaría de radiografía, la radiografía típica es la presencia de la SD de Golden. ¿Qué quiere decir? Que a medida que la masa está creciendo, todavía no hay atelectasia, la masa está creciendo, lo que quiere decir que está llegando a comprimir, ya, vamos a decir, los límites del lóbulo que está en relación con esa masa. ¿Estamos? ¿Ven? ¿No ven? Una S aquí más o menos. ¿Se entiende? Esa radiografía se llama SD Golden. Es patognomónica, ya, pero ¿qué quiere decir patognomónica? Quiere decir que es típico, ¿no ves? Típico del cáncer de pulmón. ¿Estamos? Les van a preguntar eso. Bien, otros 10 puntitos, no, 10 no, otros 5 puntitos. A ver, ¿qué nos ponen? ¿Qué es esto? A ver, 2 más 10, ya son 12 más 5, son 15. ¿Qué? Es otra radiografía típica de cáncer. Vean cómo solamente con una radiografía con la clínica del paciente yo ya puedo tener una somera idea muy aproximada a lo que le está pasando al paciente. Esto se llama, chicos, ¿está bien? 5 puntos solar. ¿Qué? Esto es una consolidación, es una imagen, vamos a decir, radiopaca a nivel del ápice pulmonar. Es característico y típico del síndrome de Pancoast-Tobías. ¿Ya? Pancoast-Tobías, señores. ¿Van qué? Pancoast. Se le haga voladito, doctor. Sí, imagínense. ¿Ya? Pancoast. ¿Ya? Igual lo vamos a ver ahorita. Esta es la radiografía típica, vamos a decir, de un síndrome, o sea, de una variedad de cáncer de pulmón que generalmente es central, pero relacionado con los ápices pulmonares. ¿Estamos? Eso se llama Pancoast-Tobías. ¿Estamos? Bien, por último, ¿qué tenemos acá? Hay 2 imágenes. ¿Y eso qué es? Esto les puede hacer confundir con una neumonía, ¿no? Esto precisamente, ya es, vamos a decir, una imagen radiopaca difusa, ya relacionado a un cáncer de pulmón con una neumonía. ¿Alguien de ustedes ve aquí una masa así con bordes regulares o bordes regulares así como la anterior? No, no, esto ya es una imagen de una radiografía, de un tumor, vamos a
a decir, con una neumonía sobreinfectada. ¿Estamos? Pues les decía, el paciente puede ser controlado, ¿verdad? Bien, y ahora empezamos con las tomografías de esos pacientes. ¿Qué le vamos a ver? La imagen del lado superior del lado izquierdo, fase nodular. Es una imagen nodular. Ya prácticamente se ha confirmado nuestra sospecha. Tenemos una masa a nivel pulmonar. Ya, esta masa puede ser. Esto nos sirve para determinar a las masas en lo que sería periférico y central. Ustedes están viendo, ¿no? En la parte periliar, aquí están los vasos, vamos a decir, esta es la aorta, esto es lo que sería la arteria pulmonar del lado derecho, y alrededor de la arteria pulmonar del lado derecho yo tengo una masa, más de 3 centímetros. ¿Esto es central o periférico? Central. ¿Esto qué va a ser? Periférico. Perfecto. ¿Y esto qué va a ser? ¿Qué? ¿Qué están viendo en esta tomografía? ¿Qué? Aquí yo estoy viendo, chicos, esto ya no es pulmón, esto es un ganglio. Esto es un ganglio. Sí, no, esto es un ganglio, no es periférico ni central. Esto es periférico, está en el pulmón. Esto es central, está en el pulmón. Esto está en el mediastino. Vean, aquí está lo que serían los vasos del mediastino. Esto sería la aorta. ¿Entienden? Y aquí yo tengo una masa, un nódulo. Entonces, esto ya es un ganglio. Vean cómo la tomografía nos delimita, o sea, nos ayuda a delimitar dónde está la localización del tumor, la característica, tamaño, borde, relación y localización. ¿Ya? Bien, y en esta tomografía que estoy viendo, una masa también, ¿verdad? Una masa periférica. Entonces, la tomografía nos va a dar todas esas características. ¿Por qué? Porque la localización, a nosotros la localización nos sirve, ¿no? Porque yo a esto lo voy a tener que hacer una biopsia. ¿Cuál de estos prefieren ustedes? La biopsia. Entonces, esta de aquí, con una hojita la voy a poder pinchar, está relacionada con la pared. Por eso, o sea, la localización del tumor central y periférico. Este es periférico, francamente periférico, muy fácil para tomar una biopsia con función, vamos a decir, transtorácica. Y para hacer el diagnóstico de esta lesión, ¿qué harían ustedes? Porque para eso les van a pedir la tomografía, ¿no? El siguiente paso, o sea, la tomografía les está diciendo el siguiente paso. Tengo una masa que estudiar. ¿Cuándo le voy a dar el nombre y apellido a la masa? Cuando llegue sus estados citológicos. Claro, cuando le haga la histopatología, ¿no? Y para hacer la histopatología yo tengo que tomar una biopsia. Entonces, la tomografía les va a dar la localización, el tamaño, la forma y la relación del tumor. Entonces, claramente en los periféricos va a ser por lo general una función torácica, una función. Y los centrales, ¿qué? Que tenga que ser de la citología, ¿no ven? ¿Estamos? Toracocentesis, no vamos a hablar mucho de eso. Yo le tengo que hacer una punción, aspiración colorectal o una biopsia y a dar contacto por ecografía. O sea, ¿qué quiere decir? Que yo tengo el siguiente paso. Ya le he hecho el laboratorio, le he hecho la radiografía, le he hecho la tomografía, ¿no ven? ¿Alguno de ustedes podría pedir la PET? Tomografía con emisión de toxidones. Si la piden aquí en Bolivia, suerte porque no hay. Ya, no hay esta tecnología. La tomografía la vamos a pedir ya cuando ya hayamos hecho el tratamiento y tengamos sospecha de que había una recidiva o sospechemos antes de la cirugía una metástasis que no hemos visto. ¿Estamos? Tenemos una imagen que se sospecha, pero yo tengo que pedir una TC, una PTC para determinar eso. Entonces, laboratorio, radiografía, tomografía, no ven de entrada. Y después de eso yo tengo que definir el siguiente paso, que es una biopsia. ¿Estamos? Entonces, para la biopsia, ¿qué voy a pedir? ¿Qué es eso, chicos? Estas son imágenes de una broncoscopía, ¿no? Es lo que estamos viendo en la diapositiva de eso. O sea, el siguiente paso sería hacer una broncoscopía, que es meter una camarita en la vía aérea, vamos a decir, a través de las fosas nasales, la orofaringe, entramos a la laringe, bajamos por la tráquea y vamos a llegar, vamos a decir, más o menos a la segmentación pulmonar, o sea, al inicio de la segmentación pulmonar. ¿Estamos? Entonces atravesamos la tráquea, bronquio derecho, bronquio izquierdo, y a través de esos bronquios principales, de los bronquios puentes, yo voy a ver la segmentación para el lado derecho, el inicio de lo que sería el lóbulo superior, el lóbulo medio y el lóbulo inferior. Y
Y en el lado izquierdo voy a llegar justo a la división, a la dicotomía del bronquio principal izquierdo, y a través de eso voy a ver yo la segmentación del lóbulo superior y del lóbulo inferior. Hasta ahí puedo llegar, no puedo llegar más por el diámetro de la cámara que yo voy a utilizar. Entonces, la imagen que ustedes están viendo en el lado izquierdo es una imagen de broncoscopía. Vean cómo es la segmentación. ¿No? Esta segmentación es así como se ve, vamos a decir, la carina traqueal, es así como se ve, vamos a decir, la parte distal de los bronquios. El bronquio derecho y el bronquio izquierdo se puede llegar a ver así. Vean cómo es, o sea, es una dicotomía. Siempre la segmentación pulmonar se divide en dos. ¿Bueno? Es dicotómica. Entonces, esa broncoscopía es una broncoscopía normal. Vean, vamos a decir, los bronquios están permeables, la mucosa está regular, está lisa, no hay nada. ¿Ven? Ahora comparen esa broncoscopía con la otra, la que está ahí al medio. ¿Qué les parece esa broncoscopía? Paciente con pérdida de peso, con tos, con imagen nodular, tiene imágenes de atelectasia, no tiene el signo de Golden positivo. Y yo veo esa imagen. ¿Alguno de ustedes dudaría de eso? ¿Bueno o malo? Malísimo, ¿no ven? Entonces, ¿qué hacen con esa imagen? La imagen del lado izquierdo es lo mismo, vean, ahí en la del medio es una, vamos a decir, compresión total. ¿No ven? Es total. ¿O ven el orificio por donde puede entrar aire a ese lugar? No, ahora comparen con la que está hacia el lado derecho, superior derecho. Esa es una compresión parcial, ¿no ven? Entonces, este va a generar, vamos a decir, atelectasias, y el del lado derecho va a estar relacionado con qué? Con infecciones respiratorias, con neumonías recurrentes. Este paciente, el del lado izquierdo va a tener, el del lado central va a tener hemoptisis. De hecho, ya vean cómo está sangrando, ¿no? Este paciente va a tener hemoptisis. El del lado derecho, el parcial derecho superior, no, ¿no? El paciente, pues inclusive puede tener ciertos grados de disnea, dificultad respiratoria, no pasa nada. Entonces, cuando yo ya veo esta imagen, claro, ninguno va a dudar, ¿no? Yo estoy metiendo una pinza a través de la cámara del fibrobroncoscopio. ¿Para qué? Para yo tomar una porción del tejido y mandarlo a patología. ¿Estamos? Fácil, ¿no? ¿O no? No. Es facilito. No crean, o sea, realmente hacer una broncoscopía y hacer una endoscopía es muy fácil. Muy fácil. Solamente tienes que tener un poco de práctica, nada más, y tienes que tener relacionado todo. Bueno, yo le voy a tomar aquí una biopsia, ¿no ven? Nosotros hemos dicho que teníamos tumores periféricos y teníamos tumores centrales. ¿Y qué pasa con los tumores que están al medio? ¿Cómo llego yo ahí? Entonces, cuando no llego con ninguno, se puede llegar por punción transtorácica, pero el riesgo de un neumotórax es alto, ¿no ven? Entonces, lo que yo voy a hacer es una biopsia transbronquial. Vean aquí está vamos a decir, la cámara del broncoscopio. Y a través de la cámara del broncoscopio transbronquial estoy perforando el bronquio y estoy metiendo una pinza para localizar el tumor. Entonces, esta sería, vamos a decir, para los intermedios, para los centrales. ¿Estamos? Yo tengo que tomar. ¿Cuál va a ser más sensible? O sea, ¿cuál me va a dar el diagnóstico en el 100%? Este, ¿no? Porque estoy haciéndolo bajo visión directa. Y este va a llegar al 100%. No, es un aproximado. O sea, la sensibilidad va a depender, vamos a decir, del tamaño del tumor y del operador, ¿no? Por decir, si ustedes toman una biopsia transbronquial, ¿cuál creen que sería su sensibilidad? No, el 100%, ¿no? No, es la habilidad de experiencia de que hace uno que hace fibrobroncoscopía todos los días. Es más fácil que lo haga, ¿no? Que lo haga yo relativamente, ¿no? Con dificultad. Eso hacen ustedes, ¿no? No le damos a eso. Bien, entonces estamos viendo claramente que el estudio puede ser toma de biopsia, o sea, por fibrobroncoscopía o transbronquial, o puede ser por punción torácica. Aquí yo estoy tomando, ¿estoy viendo pulmón aquí? Sí, ¿puede ocasionar neumotórax esto? Sí, ¿no? Entonces, a este paciente le están haciendo, pese a esto, pese a este riesgo, le están haciendo una punción transtorácica. ¿Ya? Lo otro hubiera sido hacer una transbronquial. ¿A quién se le hubiera ocurrido hacer una transbronquial en este? A todos, ¿no ves? Todos han levantado su mano. Todos. A esto, yo prefiero hacer una transbronquial. ¿Por qué? Porque es intermedio, pero está más cerca de y entonces es más fácil que yo le llegue aquí con una punción transbronquial. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Han entendido esa parte?
Bien, una vez que yo lo llevo a anatomía patológica, ya voy a poder hacer química. Y aquí recién empezamos con el cáncer de pulmón. ¿Ya? Hay dos tipos de tumores, les había dicho, el de células pequeñas, y acuérdense esto, el microcítico de pulmón, y el de células no pequeñas. Aquí ya tenemos el adenocarcinoma, o sea, el escamoso, y tenemos el de células grandes. O sea, ¿cuántas familias de tumores de pulmón hay? 4. ¿Ya? 4 variedades, 4 tipos de cáncer de pulmón. Se dividen en dos, el de células pequeñas y el de células no pequeñas. ¿Ya? ¿Estamos? De hecho, ¿quién ha visto Breaking Bad? ¿Han visto esa serie o no? No. ¿Han visto? Se trata de un químico que desarrolla un cáncer de pulmón, ¿no ve? Ya se le han detectado que tenía un microcítico de pulmón, uno de células pequeñas. Ya desde aquí estamos diciendo, o sea, por eso les digo que esto es el inicio. ¿Por qué? Porque esta de células pequeñas, cuando les dan este diagnóstico de células pequeñas, les están dando la sentencia de muerte, chicos. Así como cuando Pilatos, ¿no ve? Agarra, va y se lava las manos, y ahí al otro lo crucifican. Entonces es así, cuando ustedes hacen el diagnóstico de un tumor de células pequeñas, ese tumor de células pequeñas es altamente agresivo, está completamente diseminado al momento del diagnóstico y la chance quirúrgica no existe. ¿Ya? O sea, es muy difícil que un paciente con un cáncer microcítico, de hecho, este es el que rápido metastatiza. O sea, ¿qué quiere decir? Que su tiempo de evolución va a ser corto, desde el inicio de los síntomas de hemoptisis. Ya, y van al diagnóstico, hacen la tomografía, ven la tomografía en imagen central, el paciente ya tiene seguramente metástasis a nivel distal. Es cortito el tiempo, meses. ¿Cuánto tiempo demoran aquí los pacientes en ir al médico? ¿No? Primero van al vecino, ya al amigo, después al chamán, al curandero, después así van al médico general. El médico general me dio así con plazo. Tratamiento un mes, regresa a control, regresa y está con metástasis. ¿Estamos? Bien. Estas otras, ya vamos a decir las células no pequeñas, entonces esas son las células que se pueden tratar. Bien. Les voy a regalar algo que es algo que ustedes lo van a utilizar. De hecho, cáncer de pulmón es muy complicado. Esta tablita les va a poder orientar mucho a ustedes. ¿Ya? Lo primero que yo voy a tener es, vamos a decir, las 4 variedades de tumores y las voy a dividir así. Vamos a decir, ¿ya? El de células pequeñas, ¿ya? Y el epidérmico, estas dos primeras, estas dos, son de localización central. O sea, estos tumores se ubican generalmente centrales. ¿Dónde están? Parabiliares. ¿Estamos? Y estas otras dos van a ser periféricas. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Han entendido o no? Ahí está. Bien, cuando yo tengo esta tomografía, con solamente decir yo tengo esta tomografía, ¿qué pensarían que es este tumor? Central, ¿no ven? ¿Qué variedad de tumor? Probablemente con gran aproximación, casi con el 90% va a ser. ¿Qué nombre? Póngale nombre. Microcítico el primero y el segundo va a ser el epidermoide. O sea, con tumores centrales yo tengo que pensar en esas dos variedades. Vean con solamente la imagen, microcítico o epidermoide. A ver, ¿cuál es el peor pronóstico? Microcítico. Cuando yo ya tengo esta imagen, que seguramente estas dos tomografías son iguales, vean, microcítico con diseminación meridional al momento del diagnóstico. ¿Ya? ¿Y estas tomografías qué serían? ¿Centrales o periféricas? Periféricas. ¿Qué tipos de tumores son? Células grandes y adenocarcinoma. Listo, entonces está. Ahora esta tablita también les va a dar eso. ¿Ya? ¿Cuál es el más frecuente? El microcítico. O sea, estas dos son centrales, estas dos son periféricas. De estas, la de mayor frecuencia es el microcítico de pulmón. El que le sigue en frecuencia, el epidermoide. Entonces, de lejos, ¿qué tipo de tumores son los que ganan en cáncer de pulmón? ¿Ves? Vamos a comenzar por ahí, ¿no? Si yo tengo un paciente con epidemiología de cáncer de pulmón, le hago una radiografía, una tomografía, veo que es central. ¿Qué tipo de tumor es? ¿O es microcítico? ¿O es epidermoide? Uno de los dos. Perfecto. ¿Cuál es más frecuente? El microcítico. ¿Cuál es el peor pronóstico? El microcítico. ¿No ven? Entonces ahí.
El cáncer, el adenocarcinoma, antes denominado carcinoma bronquiolo-alveolar, ya es mucho más frecuente, pero es frecuente en razas caucásicas. O sea, ¿qué quiere decir? Esto está muy relacionado con ciudades o originarios de Europa. ¿Estamos? Este es el tumor que les había dicho, es el único tumor que tiene relación con el antecedente familiar. Es el único. O sea que si el papá tuvo un cáncer y ese cáncer fue un adenocarcinoma y el paciente está viniendo de Francia y el hijo tiene, vamos a decir, un nódulo pulmonar y es uno periférico, ¿qué voy a pensar que es? Adenocarcinoma. O sea, le voy a dar prioridad a este nombre. Este es el más frecuente, pero este es el que tiene antecedente familiar con ese tipo de, vamos a decir, y es la localización, también me está dando la ubicación, o sea, me está diciendo es periférico. El microcítico es por lo general periférico. No, entonces tengo que tener eso, ¿no? Bien, perfecto. Entonces, este como es más frecuente y es el de peor pronóstico, tiene mayor diseminación. ¿Qué quiere decir? Que ya tiene metástasis. ¿Estamos? ¿Bien? ¿Están entendiendo? Perfecto. Luego ya tengo el carcinoma epidermoide. El carcinoma epidermoide ya es el que es el tumor, es el nódulo pulmonar que en la evolución se va a cavitar, va a hacer espacios, va a hacer huecos en el pulmón. Ese es el de mayor frecuencia. ¿Cuáles se cavitan? ¿Qué tumores de pulmón se cavitan? El epidermoide y el de células. Si veo un nódulo, una mancha, y dentro del nódulo hay una cavitación, entonces tengo que pensar en que es epidermoide o es de células grandes. ¿Ya? Perfecto. Bien, entonces acá ya tengo en la siguiente tabla, yo tengo lo que va a ser el origen de la, o sea, vamos a decir, el marcador que vamos a pedir para confirmar de que ese paciente pueda tener o no un cáncer. ¿Alguien sabe qué es la proteína PG53? ¿Es oncogénico? Esta proteína P53 es una molécula, vamos a decir, que está relacionado con la reparación del DNA. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo una mutación, ¿ya? Entonces esta P53 tiene que cortar ese segmento y volver a hacer los pares que corresponden al DNA sano. ¿Estamos? ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo una disminución de la proteína P53, o sea, la proteína que separa el DNA, ¿qué va a pasar con ese célula? De cualquier mutación, ahí pasa, ¿no ves? Entonces, todos los tumores del cáncer del pulmón, la proteína P53 va a determinar que sí, evidentemente, hay una alteración, vamos a decir, genética en ese tumor. Pero vean acá, la proteína CEMIC. Si algo les van a preguntar a ustedes de proteína, cuando les digan proteína CEMIC, esta es una proteína más bien oncogénica. Esta es la que va y hace alteraciones en el DNA. Entonces vean cómo todos tienen proteína P53, pero cuando vamos a decir, en la parte molecular me salga CEMIC, estoy ya diciendo que por laboratorio ese tumor es tipo microdiscursivo. ¿Estamos? Bien, perfecto. Ahora sí vamos a ir con la parte, vamos a decir, de sintomatología. Yo tengo aquí síntomas centrales y tengo síntomas periféricos. ¿Estamos? Bien. Los síntomas centrales, ¿cómo van a ser? Manifestación clínica temprana o tardía. Central va a ser temprana, ¿no ve? ¿Por qué? Porque desde que ha empezado la sintomatología ya el paciente va a empezar a empeorar. Entonces, este paciente va a tener, vamos a decir, la presencia de tos. ¿Cómo es esa tos? Seca. O sea, el paciente viene con una tos seca que no le para con nada. ¿Estamos? A medida que se va, vamos a decir, creciendo el tumor, el paciente va a tener en más o menos medida disnea, pero lo que vamos a tener es una atelectasia. ¿Qué tipo de atelectasia va a ser la central? ¿Va a ser lobar o segmentaria? Lobar. Este paciente va a tener lobar o va a ser de todo el pulmón. Es la característica. Todo el pulmón o un lóbulo se va a atelectasia. ¿La han visto en la radiografía? ¿No ves las atelectasias? La primera atelectasia que les había mostrado era todo el lóbulo superior. ¿No ves? Entonces, ¿eso era característico de un tumor central o periférico? Central. Entonces, yo tengo atelectasia. ¿El paciente va a tener hemoptisis? Sí, ¿no ves? Va a tener la presencia de hemoptisis. ¿Por qué sería el tema de las sibilancias? Va a tener una obstrucción parcial, ¿no ves? Disminuye el diámetro de la luz y el paciente va a empezar a soplar, a silbar, ¿no? Cuando empiece a respirar. ¿Vamos?
Y por último vamos a tener neumonitis obstructiva, pero eso ya va a ser en la progresión de la enfermedad. Entonces, estos pacientes con síntomas, o sea, pacientes van a venir con sintomatología de reciente inicio, se van a hacer recientes. ¿Cómo va a venir el síntoma del paciente periférico? Asintomático. ¿Por qué? Porque precisamente el tumor no está relacionado con las grandes estructuras ciliares, sino mucho más allá, está en la parte de cáncer. Entonces, a este paciente, imagínense, ¿no? Vamos a imaginar que al novio de su novia, ya después al novio de su novia, ha agarrado, ya ha venido y le han hecho un preocupacional. O sea, le han hecho un examen preocupacional. Y en el preocupacional, o sea, para tú entrar a un trabajo te tienen que hacer un chequeo médico, quiere decir, ¿no? Te hacen un chequeo médico y te hacen laboratorio y te hacen la radiografía y ven a la radiografía, vamos a hacer un nódulo pulmonar. ¿Entiendes? O sea, el paciente se ha hecho una radiografía por cualquier motivo, me he golpeado la costilla, me han hecho la radiografía, no han visto fractura, pero sí han visto un nódulo pulmonar. Y empezamos ahí el problema, ¿no ves? Empezamos a hacer la tomografía, empezamos a ver la posibilidad de un PET, empezamos a hacer la biopsia. ¿Y qué tipo de tumor nos va a salir? Probablemente en ese tipo de tumor nos va a salir o un adenocarcinoma o unas células grandes, estos son periféricos. O sea, el paciente ha venido con un nódulo. O sea, los más frecuentes van a ser los periféricos. ¿Por qué? Porque en esto la sintomatología es corta, es de reciente inicio. Estos van a venir asintomáticos. O sea, más frecuentemente. ¿No? Obviamente la última palabra no nos va a dar la histopatología. Y obviamente va a representar. Entonces, como estos son periféricos, ¿alguno pudiera dudar de que el paciente va a tener dolor pleurolítico? No, a medida que vaya infiltrando la pleura visceral, al paciente le va a ir molestando, ¿no? Como que siente punzadas a nivel del tórax y genera cierta, vamos a decir, malestar y dolor. Bien, ¿alguno de ustedes duda de que este paciente va a tener desgarre pleural? No, ¿no? Entonces, este paciente, este tipo de pacientes de tumores periféricos va a tener el desgarre pleural. Este paciente luego, posteriormente, va a desarrollar la presencia de tos, pero a diferencia de vosotros, ¿cómo va a ser la tos de este paciente? ¿Por qué? ¿Por qué? Están obstruyendo los bronquiolos terminales y respiratorios y está ocasionando que las secreciones se vayan acumulando en los alveolos. Alveolo con secreción, alveolo que se contamina y ocasiona una neumonía, ¿no ves? ¿Estamos? Bien. ¿Y qué más podríamos mencionar con este paciente? Listo, ya está. ¿Ya? Entonces, esas serían las características más importantes de los tumores centrales y periféricos. Vean, solamente con ver la sintomatología ya tendrían que pensar en qué tipo de tumores. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Se van a acordar? Bien, perfecto. Les había dicho que esto les van a preguntar a ustedes. ¿Ya? Esto es el síndrome de... O sea, aquí yo tengo... ¿Qué tipo de tumor es este? En la radiografía les había mostrado a ustedes. Ven aquí este tipo de tumor. Es central, pero de predominio en el lóbulo. ¿Cómo se llamaba? Pancost. El de Pancost. Ya perdió 5 puntos. Ya. Esto no solamente es, o sea, con aplicación clínica. Vayan y den un examen. ¿Ya? Y si hay algo de neumo o de cirugía torácica, les apuesto un sueldo mío que les va a salir una pregunta de Pancost Tobias. Un sueldo mío, ¿eh? En todos los pinches exámenes así de residencia, aquí en Bolivia, afuera, en cualquier otro lugar, es pregunta clavada en el área de neumología. Es muy típico del cáncer de pulmón. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el cáncer? O sea, con el Pancost. Este Pancost va a ocasionar el síndrome de Horner. ¿Ya? ¿Ves cómo se complica un poquito la cosa? El síndrome de Horner no es otra cosa que la infiltración de esta masa tumoral en lo que sería el simpático cervical. ¿Alguien se acuerda del simpático cervical? El asa de Busen. Teníamos 3 ganglios en la cadena cervical, ¿no? Es simpática cervical. ¿Se entiende o no? Bien, tenía 3 ganglios. En esos tres ganglios se van a infiltrar por este cáncer, ¿ya? Entonces, por la infiltración del ganglio estrellado, el paciente va a tener miosis, tosis, enotarbus, anhidrosis facial y eclipse lateral. O sea, del mismo lado del tumor. ¿Qué quiere decir? Miosis, ¿qué hace el simpático a nivel de la pupila? ¿Hace midriasis o miosis? ¿Qué? No,
el paciente, el simpático hace midriasis y el parasimpático hace miosis. Pero si yo estoy infiltrando el tumor, estoy bloqueando, estoy matando el simpático, ¿qué le va a pasar? Estoy bloqueando el efecto simpático, entonces me va a hacer respuesta del efecto parasimpático. ¿Qué le va a ocasionar? Es ahí donde se confunde de nuestro. O sea, si el simpático hace midriasis, el parasimpático hace miosis, ¿no ven? Yo le he cortado el cablecito que hace midriasis. ¿Qué cablecito está funcionando? Miosis. Entonces, por eso el paciente con Horner presenta miosis. Porque eso le está diciendo que hay lesión en la cadena simpática. De hecho, ¿por dónde llega el nervio a la pupila? El simpático está en el cuello. ¿Qué tiene que ver el cuello con el ojo? Sigue el plexo pericarotídeo, o sea, la carotidia interna, sigue el plexo, vamos a decir, de la arteria oftálmica, y a través de los nervios ciliares largos llega a la pupila. Así tendrían que responder en su examen, ¿no ven? Me gusta tomar exámenes de grado. ¿Ya? Tosis, ¿qué quiere decir tosis? El párpado superior se le ha caído. ¿Ya? Es una tosis parcial. Eso le puede confundir con la parasfacial, ¿no ven? Anidrosis facial, ¿qué quiere decir? Ipsilateral. Que se recuerdan que, o sea, cuando vas a ir, vas a ver a tu novia y si tu novia viene así súper escotada, ¿qué te pasa vos? Te vos taquicardia, ¿no? Hipertenso, y aparte que te pones así, empiezas a transpirar, ¿no? Te pones nervioso, pero sí, entonces esa es una respuesta simpática. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo le he cortado el simpático, es normal que en mi cara deje de respirar. Ya me pones paños calientes aquí para que transpire, pero no transpira por nada, ¿no? Los sopapeas de así no transpira tampoco. ¿Ya? Entonces, vamos a decir, el síndrome de Horner relacionado con el Pancoast-Tobía está relacionado con la lesión del plexo simpático. Se los voy a preguntar en el examen por si acaso. Ya no nos escuchamos. ¿Ya? Después, yo voy a tener aquí, vamos a decir, que aparte del síndrome de Pancoast-Tobía, como esto está, es característico que aparte yo voy a infiltrar lo que sería la parrilla costal ipsilateral. ¿Qué quiere decir? Que voy a erosionar, voy a infiltrar, voy a romper costilla, voy a infiltrar músculos intercostales y voy a tener alteraciones de la sensibilidad motora de la extremidad superior. Es el paciente con tosis, anhidrosis, masa palpable en el tórax, en la parte superior del tórax, también tengo paresis, parestesis, o vamos a decir debilidad en la fuerza muscular de la extremidad superior. Ya pónganle el nombre, se llama Pancoast-Tobía. ¿Qué tipo de tumores? Epidermoides. ¿Qué tipo de localizaciones? Central, ¿no ven? O sea, así cantadito sale por si acaso. ¿Estamos? Bien. ¿Estamos, no ven? Sí. ¿Han entendido o no? Sí. Ya. Bien, ahora ya que yo ya le he hecho, vamos a decir, la biopsia, ya me he visto hay una cosita más antes de que me olvide. Este es de localización central, es del lóbulo superior, ¿no ven? Este infiltra, vamos a decir, lo que acabamos de ver, es epidermoide. Hay otro tipo de tumor, ya que es también central. ¿Cuál es el otro tipo de tumor? El microcítico. ¿Es central o periférico? Central. Como este es central y este es más para enviar, este va a atravesar el mediastino, va a entrar dentro del mediastino, y lo primero que va a obstruir ha de ser la vena cava superior. Entonces, eso se llama síndrome de vena cava superior. ¿Qué quiere decir? Que al paciente, ¿qué le va a pasar? Va a tener circulación colateral de la parte de la cabeza, o sea, las venas van a empezar a irritarse, no solamente las yugulares, sino vas a tener circulación colateral. ¿Ustedes han visto a los pacientes con ascitis? Tienen circulación colateral del abdomen, entonces esa misma piel va a meter aquí en la cabeza, las venas van a empezar a buscar vías alternas para llegar al corazón. ¿Estamos? Y el paciente ¿qué va a tener? Congestión, facial biselli. ¿Estamos? Importante, ¿va a tener importante irritación yugular? Sí. Bueno, bien, una vez que yo le he hecho el diagnóstico, chicos, aquí empezamos la tos. Ya, yo voy a empezar a diferenciar esto. El microcítico. Ya, solamente en el 20% de los casos, ese paciente va a tener la suerte de que lo voy a ubicar en estadio localizado. 20%, el 80% ya está diseminado el diagnóstico.
De ese 20%, para yo decir que está localizado, yo tengo que tener la masa pulmonar y voy a tener que tener ganglios N1 y como mucho N2, o sea, peridiales y paratraqueales ipsilaterales. ¿Estamos? Cuando yo tengo la posibilidad de tener a ese paciente, vamos a decir, el 20% de estos pacientes en localización central localizador, a estos 20% le puedo plantear la conducta quirúrgica. O sea, no he determinado. A este paciente le harían un PTC o no? Una tomografía con emisión de positrones. ¿Le harían antes de la cirugía una tomografía con emisión de positrones? Sí, señores, esta es la indicación para hacer una tomografía con emisión de positrones, porque ¿cómo yo voy a saber que está solamente localizado? Que no tiene metástasis en el cerebro, que no tiene metástasis vamos a decir, en la columna vertebral, en el hígado, en el riñón, ¿entienden? Entonces, a estos pacientes, para decir que está localizado, yo le hago todos los estudios y sí le tengo que pedir una PTC. Y cuando me diga que solamente, ven aquí, la masa y el nódulo, ¿es localizado o no? Sí. ¿Alguno de ustedes dudaría de hacerle una cirugía a este paciente, a este pobre paciente? No. ¿Cómo que no? A estos pacientes sí. Se les hace la LOBEC. No, niña, yo tengo que ir a resecar todo lo superior. Por eso estamos hablando de que es muy raro, 20% de cada 10, 2 van a llegar a esta posibilidad de cirugía. El 80% restante ya está avanzado, está más allá de los límites. ¿Qué quiere decir? Que tiene un ganglio supraclavicular, o ya ustedes han determinado la presencia de un metástasis, o ya el paciente tiene un derrame pleural. ¿Lo van a operar? No. ¿Qué le van a hacer? Quimioterapia. El paciente ni siquiera recibe radioterapia, o sea, recibe la quimioterapia y es de forma paliativa. El paciente tiene el pronóstico más o menos a 5 años, ponerle del 50 a 60%, o sea, no sobrevive. ¿Estamos? Si tiene un derrame pleural maligno, ¿qué le van a hacer? Tubo de tórax, diseñamiento del espacio pleural. Bueno, ¿estamos? Así es como se van completando, se van articulando, vamos a decir, el tratamiento de las patologías. Bien, entonces, ese paciente con el carcinoma microcítico, así de entrada ya, muy pocos son cirugía, lobectomía total. ¿Hay al de la lobectomía le van a hacer quimioterapia después? Sí, no, o sea, tiene que ser cirugía más quimioterapia, ya, vamos a decir. Y al que está avanzando directamente va la quimioterapia. Y el pronóstico es malo, ¿no? Igual los que se han operado, el pronóstico es igual con relación a los no células pequeñas. El resultado a 5 años también es increíble. ¿Estamos? Bien. Hasta ahí hemos terminado con el microcítico. ¿Ya estamos terminando la clase? No. Bueno. Hasta ahí cerramos el microcítico. ¿No? Hasta los 45. Ahí. Entonces, agarramos y el microcítico ha terminado ahí. No, chicos, el microcítico ha terminado ahí. Es el tratamiento. Lo que vamos a hablar ahora, a partir de ahora, está relacionado con las células no microcíticas. ¿Estamos? O sea, epidermoide, el adenocarcinoma y el de células. ¿Alguien tiene un marcador de agua, chicos? ¿Qué es lo mucho? Hay algo que me estoy olvidando con ustedes y que no pueden pasar si se ve. ¿Alguien tiene un marcador de agua? Ya, esta tablita, chicos, ya, estos apaguen cámaras, no veas, para los que no han venido. Chicos, lo que a esta tablita le falta, y ustedes van a tener que leer, son los síndromes para neoplásicos. Este tipo de tumor, el microcítico, es la gran simuladora. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que estas células, como la célula de Kurczynski, es una célula totipotencial que se puede diferenciar y es amutado. Se ha visto que este tipo de tumor está relacionado con la producción de ACTH. ¿Qué es la ACTH? La hormona adrenocortico es la hormona que regula el eje del cortisol, los glucocorticoides endógenos. Entonces, este paciente empieza a secretar ACTH. O sea, si yo tengo aquí, vamos a decir, la parte central, ¿no? Aquí yo tengo mi adenohipófisis y
y aquí está la célula 7H. Entonces, esta tiene que ir hacia la corteza suprarrenal para que esto me secrete cortisol. ¿No ve? Ese es el eje. El cortisol tendría que hacer un efecto negativo aquí y bloquear esto cuando ya el cortisol está en valores basales. ¿No ve? ¿Estamos? Bien, pero ¿qué pasa cuando la ACTH se dispara? Entonces va a empezar a aumentar el cortisol. ¿No ve? Esto sería, vamos a decir, si yo tengo un tumor secretor de cortisol, esto es, tu marcador está igual que el mío. Yo tengo aquí un tumor, ya, y este tumor produce cortisol de por sí, entonces esto es primario, ¿ve? Si yo tengo este tumor aquí, esto es secundario. Entonces, ¿esto qué me va a producir? ¿Qué síndrome es? El síndrome de Cushing. Entonces yo tengo el síndrome de Cushing. Entonces yo tengo aquí el síndrome de Cushing. Este sería, vamos a decir, la parte endocrinológica. Yo tengo un síndrome de Cushing, voy, le veo la suprarrenal, no tengo tumor. Bueno, entonces le hago una tomografía, ¿no ven? Voy, le hago la tomografía y no tengo tumor en la neurohipófisis. Y ahora de dónde está viniendo el síndrome de Cushing. Estás tomando prednisona, estás inyectándote dexametasona como si fueras un yonki de esos ahí así todos los días. No, ¿no ven? Entonces, ¿de dónde está viniendo el síndrome de Cushing? Vayan y busquen pulmón y vayan, con suerte le van a encontrar una masa central y esa masa central es un microciclo y el microciclo está produciendo la citoquinas. Bien, entonces lo que produce es ACTH. Luego lo que también produce es la hormona ADH. ¿Qué es la ADH? ¿Dónde se produce? ¿Qué? Aquí yo tengo los paraventriculares y el núcleo paraventricular del hipotálamo produce ADH y esta ADH baja aquí y aquí se almacena, ¿no ve? ¿Cuáles eran las dos hormonas de la neurohipófisis? ADH y oxitocina, ¿no ve? Entonces, yo tengo una ADH y esto va a ir hacia dónde? Hacia el riñón, ¿no ve? Hacia los túbulos colectores. Aquí va a venir la ADH. ¿Qué hace la ADH? Hace las acuapolinas. ¿Qué quiere decir? Que el absorbe agua y la orina va a ser concentrada. Entonces, ¿cómo va a venir el paciente? El paciente va a venir con edemas y va a venir con una hiponatremia generalmente severa. Y el paciente va a tener una orina súper concentrada. O sea, el paciente, qué sé yo, toma, qué sé yo, litro, medio litro, y su orina va a ser 100 ml, 200 ml, 24 horas, súper concentrada. Entonces el paciente, yo le tengo que hacer un estudio, ¿no ve? Le voy a pedir una tomografía de cerebro, busco, vamos a decir, una masa, un nódulo en el hipotálamo, no hay. ¿Qué vamos a pensar? Voy a medir la DH, la DH está súper elevada. Ya. Entonces a este paciente le hago una tomografía, entonces tengo que buscar otras fuentes que sería el tumor. De hecho, el tumor microcítico está relacionado con la ADH, la ACTH y habíamos dicho el síndrome de vena cava superior. En caso clínico se los van a aplicar. ¿Estamos? Bien, y del epidermoide habíamos dicho que estaba relacionado con el Pancoast, Tobías, y habíamos dicho que estaba relacionado con, si hay alguna hormona que produce el epidermoide, es la paratormona. ¿Qué es la paratormona? ¿De dónde? ¿Cómo? Chico Punditza, que me dice que es la paratormona. Siempre pierde, ¿no? La paratormona va y estimula la acción de los osteoclastos, o sea, sus receptores están en los osteoclastos. Y el osteoclasto empieza a renovar. Cualquiera, el chamán de la esquina me puede decir eso. Ustedes son médicos, no van a ser médicos, ¿o no? Sí. Entonces van a ser médicos. Entonces tienen que empezar a hablar con términos médicos. O sea, esto estimula la acción osteoclástica y los osteoclásticos empiezan a desarrollar
reabsorber o hacer una reabsorción ósea, y eso es lo que libera el calcio a la sangre. ¿Estamos? ¿Bien? Perfecto. Bien. Listo, ya está. Ahora, esta tablita es importante para ustedes. Yo tengo que hacer esta tablita. ¿Por qué? Porque yo voy a agarrar, en todos los tumores yo voy a agarrar y voy a tener que hacer un estadismo, ¿verdad? O sea, qué tumores voy a operar y qué tumores no voy a operar. Y para hacer esos estadios yo tengo que hacer la tabla del tumor, el nódulo y la metástasis. ¿Estamos? Fácil, ¿no? ¿Se van a aprender toda esta tablita? Ya. Bien. Primero, aquí nosotros tenemos en la parte superior, ya el tumor cero, ¿qué quiere decir? Que no hay tumor, ¿no? Eso es una tomografía normal. Con una tomografía normal, chao, no ni siquiera hablamos de cáncer de pulmón. Luego voy a tener el adenocarcinoma in situ y el carcinoma escamoso in situ, o sea, tumores in situ. O sea, ¿qué quiere decir que es in situ? Miércoles, para yo decir in situ, tendría que haber hecho una biopsia pensando en cualquier otra cosa, ¿no? ¿Cuál sería esa biopsia? Cualquier otra cosa. Imagínense, no sé, algo loco. Que yo le he hecho una biopsia, ¿por qué? Porque el paciente tenía una neumonitis por hipersensibilidad al paciente. Claro, ¿no? ¿Sabe qué es la neumonitis por hipersensibilidad? ¿No? Es una alerta. Los trabajadores que trabajan en las textileras, y los que vienen con los que se ponen el algodón, que son del campo, y empiezan a venir con episodios de tos, inclusive lo confundes con un asma y dicen, no sé si es asma o es una neumonitis por hipersensibilidad. Le hago una biopsia, trago cáncer escamoso de la biopsia. Ese es un tumor rarísimo, ¿no? O sea, hacer un diagnóstico de cáncer de pulmón así en el mismo epitelio es raro. Es como, a ver, otro ejemplo que les puedo dar a ustedes. En la colposcopía, por decirte, en la parte ginecológica, para determinar el cáncer de cervix, ¿usted le hacen el Papa Nicolau, sí o no? Sí. Sí, le hacen el Papa Nicolau. En el Papa Nicolau vienen células atípicas. ¿Te quedan tranquilos o no? No, entonces tienen que ir a una colposcopía, ¿no? Y esa colposcopía les va a dar la biopsia. Entonces, al decir hacer la del Papa Nicolau por cualquier otra causa, y que le salga células neoplásicas, es lo mismo que decir carcinoma in situ. Yo le he hecho un estudio por cualquier otra cosa pensando y ya me ha salido una, vamos a decir, una célula atípica de ese bronquio y ya les está dando el diagnóstico. Pero no hay masa, no hay tumor, no hay ganglios, no hay nada, no, solamente está dentro del tubito. Entonces, ¿entienden? Como el carcinoma ductal in situ de la mamá, lo mismo. Por eso les digo que, o sea, los conocimientos en medicina, si ustedes lo saben aplicar bien, no es necesario que sean genios. Se van a dar cuenta solamente del razonamiento. ¿Ya? Bien, para ustedes, o sea, esta tablita se los voy a dejar de regalo para que duerman en la noche. ¿Ya? Pero el tumor 1, las características del tumor 1, aquí como estamos viendo, las características del tumor 1, este es el tumor 1, ¿ya? El tumor 1 del pulmón es el nódulo de menor de 3 centímetros. El nódulo, ¿lo ven? Pequeñito, nódulo, menos de 3 centímetros. ¿Ya? Entonces, ese menor de menos de 3 centímetros y que tiene que estar localizado más allá de 2 centímetros de la carina. O sea, tiene que estar aquí más allá. O sea, eso es periférico, no es está localizado como ahorita. Menos de 3 centímetros. Ya si ustedes quieren aprender así como debe ser, esto se divide en 1A, 1B, 1C. O sea, menos de 1 centímetro 1A, entre 2 y 3 centímetros. O sea, entre 1 y 2 centímetros, perdón, 1B. Y menos de 3 centímetros, no sé. Pero usted tiene que saber, lo característico del tumor 1 es nódulo menos de 3 centímetros y que esté localizado más de 2 centímetros de la carina traqueal. ¿Estamos? Eso es lo característico. El tumor 2, ¿ya? El tumor 2 es aquel nódulo que está, o sea, este es una masa, ¿no? Está entre 3 y 5 centímetros. ¿Estamos? ¿Sí o no? Sí. ¿Se puede, ¿no? Sí. De 3 a 5 centímetros. Lo pueden dividir en 1A, en 2A y 2B, si está más o menos de 3 a 4 y de 4 a 5 centímetros. Si quieren dividirlo, no se quieren hacer una clasificación lo más cercana a la realidad. Entonces yo tengo el tumor entre, vamos a decir, 3 y 5 centímetros. ¿Estamos? ¿A cuánto de distancia de la carina traqueal? A menos de 2 centímetros. O sea que les está diciendo que este es netamente
central. ¿Verdad? Y este tumor netamente central va a tener infiltración, escuchen bien, de la pleura, pero de la pleura visceral. ¿Estamos? ¿Estamos? Bien, perfecto. Yo para decir tumor 3 tengo que tener ahora un tumor entre 5 y 7 centímetros. No es muy difícil, ¿no? No. Entre 3 y 5 centímetros. ¿Cuál es la característica del tumor? Vamos a hacer del T3, ¿ya? Del T3. El T3, ¿qué quiere decir? Que ya está, vamos a decir también, a menos de 2 centímetros de la carina traqueal. Pero este paciente, además, va a tener infiltración de la pared. O sea, el tumor 3 es el que ya tiene infiltración de la pared. O sea, ¿qué quiere decir? Pleura, ahí está, pericardio, y va a tener infiltración de, vamos a decir, de los muslos y de la pastilla costal. O sea, ¿qué quiere decir? Para decir que yo tengo T3, el paciente ha infiltrado la pared del tórax. Y tiene pericardio y pleura parietal, o sea, es pared. ¿Se entiende? O sea, cuando hablan de T3 es entre 5 y 7 centímetros más la pared del tórax. ¿Estamos? Bien. Y cuando yo hablo de T4, es más de 7 centímetros. El tumor es una real masa, ¿ya? Y ha infiltrado estructuras de medias de intestino. O sea, cuando yo hablo de infiltración de grandes vasos, de bronquio, o sea, de tráqueo, de esófago, de corazón, que tengo desarme pericárdico, estamos hablando de desarme pericárdico, ahí el paciente es T4. ¿Estamos? Bien. Perfecto. Los nódulos, ya lo hemos visto, ¿no? El nódulo pericardial era N1, el ipsilateral y el subcarinal era N2, el, vamos a decir, mediastínico contralateral era N3 y el supraclavicular N3. Yo tengo un tumor, vamos a decir, en el pulmón del lado derecho y tengo un ganglio iliar en el lado izquierdo. ¿Cómo se llama? N1, N2, N3. N3. El lado contralateral es N3. ¿Estamos? Facilito, ¿no? Y con la N también es fácil. N0 no hay metástasis. N1 hay metástasis. N1A, metástasis en el tórax. Y N1B es metástasis en todo el cuerpo. Cantadito, ¿no ven? Sí. ¿Saben por qué es cantadito? Porque si hay algún tumor que les van a preguntar, es cáncer. Se los voy a regalar así, cantadito. Después de eso pueden tener cáncer de tiroides, cáncer de mama, y así, la estadificación no es tan preguntada. De hecho, cáncer de pulmón, cáncer de colon y los cánceres ginecológicos, o sea, mama, ovario, pero apenas se lo de memoria, les van a preguntar. A ver, mientras no se interesa, creo que se muere. Ya. Bien, perfecto. De acuerdo a esa estadificación, nosotros, o sea, de acuerdo a esa estadificación hay una tabla. No lo vamos a repetir. Lo que yo quiero que ustedes, o sea, no están hechos, vamos a decir, si ustedes van a ser cirujanos, esto los van a tener que cantar también. Pero yo quiero que ustedes sepan que el tumor se va a dividir en tumor en estadio 1, ya, estadio 2A, 2B, 3A, 3B, 3C y 4. Esos son los estadios del tumor. O sea, de acuerdo a estas tablas, nosotros hemos sacado, ¿no ven? El tumor, el nódulo y la metástasis. ¿No ven? ¿Entienden? Lo que ustedes tienen que saber es esto. A esto les van a preguntar a ustedes. Estadio 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 3C y el estadio 4. Esos estadios les van a preguntar. ¿Por qué? ¿Para qué me he tomado la molestia de hacer esto? Para saber qué tratamiento les voy a dar. ¿Los voy a operar o no los voy a operar? Vamos a operar. ¿Ya? Entonces, aquí yo ya voy a tener esto. ¿Ya? Esto también es importante que ustedes sepan algo. Uno de ustedes había venido rápido de trabajo. Algunos de ustedes, para operar, ¿qué estudios le harían? Ya, aparte de la valoración cardiológica. Imagínate a este paciente lo que le vas a hacer, le vas a sacar un pulmón, ¿no? ¿O no? Sí. ¿Y sin pulmón puedes vivir o no? Sí. Según
tienes que tomar en cuenta la calidad del pulmón. ¿No? Los pulmones sano, va a vivir, y si el pulmón se enfermó, si el paciente es asmático, o si el paciente tenía POC, o si el paciente era enfisema, dependiente del paciente. Ya, vamos a decir que los criterios de operabilidad ya son, primero, para ver si vamos a decir si es operable o no es operable, ¿ya? Primero, chicos, lo primero es que yo tengo que ver si el paciente es inoperable. ¿Qué pacientes van a ser inoperables? Mayores. Estos pacientes tienen patologías o comorbilidades relacionadas. El paciente es insuficiente renal crónico, el paciente es un hepatópata crónico, el paciente tiene VIH, el paciente, qué sé yo, tiene una insuficiencia cardíaca grado 3, 4, o tiene, vamos a decir, una ACV. ¿Lo van a operar? No, ¿eh? Entonces, ese paciente ya de por sí, el cáncer de pulmón más la patología, vamos a decir, que tenga de base, lo hace inoperable. Ese pasa para tratamiento no quirúrgico. ¿Qué le van a ofrecer? A lo mucho le ofrecerán quimioterapia, ¿no? Y él les va a decir, no quiero, entonces voy a morir, ¿no? Se muere. ¿Estamos? Bien, perfecto. Cuando yo tengo que ver los criterios de operabilidad del paciente, yo tengo que ver la función pulmonar. Yo lo voy a operar, le voy a operar de un pulmón, ¿lo ven? Le voy a resecar, o le voy a lo que les reseque. El otro pulmón le va a dar, vamos a decir, la posibilidad de que sobreviva, ¿sí o no? O sea, si es un pulmón sano, sí. Si es un pulmón enfermo, no sabe. Entonces, ¿cómo yo hago los criterios de operabilidad? Les van a preguntar. Luego vamos a decir el BEF, el flujo expiratorio en el primer segundo. Esto ya es de fisiología, ¿no? Ustedes ya tendrían que saber. ¿Qué era? ¿El BEF? Yo le pido al paciente que sople. A ver, entonces yo lo voy a dividir el primer segundo, el segundo segundo, el tercer segundo. ¿No ves? Y aquí están los volúmenes. ¿Cuánto va a expirar? El volumen expirado en el primer segundo es el primer parámetro que yo tengo que saber. ¿Estamos? Este parámetro, el normal, es, vamos a decir, en el 80%. ¿Ya? Entonces, si el BEF está, vamos a decir, mayor al 80%, ¿se opera o no se opera? Se opera. ¿No ven? Y si está menor del 80%, depende de qué. Si quiero ¿Cómo es? ¿Lo operan o no lo operan? Ya. Entonces, a este paciente, la pregunta es, ¿qué hacemos con este paciente? ¿No ven? Luego le tengo que medir, vamos a decir, el consumo, la difusión de CO2. La difusión de CO2, que es otro parámetro. Yo le doy al paciente, o sea, una mascarilla con CO2 y veo cuánto lo absorbe y cuánto lo elimina. ¿Ya? Si este paciente tiene una difusión de CO2 de mayor, vamos a decir, ¿no ven? Este paciente. Si este paciente tiene una difusión de mayor de 45%, entonces este paciente es operable. Si es menor del 45%, este paciente es, ¿y ahora qué hacemos? A ver. Y por otras pruebas yo le doy el consumo de oxígeno. Si el consumo de oxígeno es del mayor del 20% operable, si es menor del 20% es inoperable. ¿Estamos? ¿Hasta dónde les van a preguntar ustedes? El BEF. Criterios de operabilidad. El volumen expiratorio en el primer segundo. Mayor del 80% se opera. Menor del 80% hay que hacer otras pruebas, pero por lo general ya estos pacientes los tenemos que manejar de una forma, vamos a decir, un poco más estricta. ¿Estamos? Bien, estos son los criterios de operabilidad. ¿Estamos? ¿Qué quiere decir criterios de resecabilidad? ¿Qué tamaño es? Claro, con la cirugía le voy a sacar todo el tumor. ¿Entienden? Aquí, o sea, los criterios operables son los criterios de función expiratoria que va a tener el paciente. Y con los criterios resecables yo tengo que ver si el paciente, o sea, voy a secar todo el tumor, voy a poder resecar todo el tumor. ¿Qué pacientes no se operarían para ustedes resecable? Entonces, ¿alguien puede dudar del síndrome de vena cava superior? ¿Ha entrado la vena cava superior? ¿Lo operan o no?
No. ¿Qué más? Tráquea. ¿Le opera la tráquea o no le va a sacar la tráquea? No. ¿Vértebra? Si está dentro del cuerpo vertebral, chao. ¿Desame pleural? Sí. Chicos, el desame pleural que no se cae. Pues no será metástasis. Pero lo he dicho con anterioridad, desame pleural conmigo. Desame pleural, contexto de neoplasia, es estadio 3, 4 ya. Sí, ¿no ven? Entonces, aquí yo tengo criterios de musicalidad. Si el tumor ya ha infiltrado la vena cava superior, ha infiltrado la tráquea, ha infiltrado el cuerpo vertebral, todavía hay desame pleural de estos pacientes, así tengan criterios de operabilidad, estos pacientes ya no sufren. Porque imagínense, yo tengo que ir a sacarle una vértebra, ¿voy a poder hacer eso? ¿Se entiende? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. ¿Qué? Es una cosa que le está regalando a su universidad. Ya vamos a terminar, chicos. Lo último. Están entendiendo cáncer de pulmón, ¿no ven? Sí. Cáncer de pulmón como nunca les han contado a ustedes. ¿No ven? Bien, perfecto. ¿Qué? ¿El nemo les han contado, sí o no? No. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer, chicos? Ya estamos terminando, esto es lo último. ¿Ya? Nosotros vamos, o sea, el paciente cumple criterios de operabilidad, cumple criterios de discapacidad. Y el tumor es, vamos a decir, el tumor estadio 1A, B, el estadio 2A, 2B, el tratamiento quirúrgico. ¿Ya? Aquí estamos teniendo, aquí vemos los tumores, se los voy a dejar en las diapositivas, las características del tumor. ¿Y este paciente qué le plantearían? A los pacientes, 1A, 1B. Entonces, o sea, para mayor seguridad, ¿qué prefieren ser? ¿Conservadores o radicales ustedes? Radicales, bueno. Obviamente eso también depende de la decisión del paciente. Cuando yo tengo un tumor 1A, por decirte 1A, 1B, que el tumor es menos de 1 centímetro, existe la posibilidad de hacerle solamente una resección en cuña. El margen tiene que ser 1 centímetro, chicos. Ya yo tengo que sacar tejido pulmonar de 1 centímetro alrededor y no tiene que haber ni nódulos ni metástasis. Esa es una opción, ese es el tratamiento conservador. Tratamiento conservador. No, doctor, no, yo quiero, con mi criterio de operabilidad me van a dar unas reservas y al límite. Yo podría hacer una cirugía conservadora. Siempre el riesgo de una cirugía conservadora es de que haya alguna recidiva en el sitio de los cuerpos. Yo le puedo plantear al paciente 1A, 1B, ¿ya? Cirugía conservadora, resección segmentaria. Pero ya como quiero ser radical a los pacientes 1A, 1B, ¿ya? 2A, 2B, lo que les voy a plantear es hacerles lo B. Si está en el lobo superior, voy a sacar el lóbulo superior. Si está en el lóbulo medio, lóbulo medio. Si está en el lóbulo inferior, lóbulo inferior. Entonces, ese es el tratamiento. ¿Van a tener que hacer vaciamiento ganglionar de estos pacientes? Sí. No. Porque los 1A, 1B, o sea, hasta el 2 son nódulos oncológicamente. O sea, no tendríamos que ir a tocar. Salvo que en la topografía encontremos un nódulo, ¿ves? O sea, esto de cajón tendría que ir con la resección. ¿Estamos? Bien, perfecto. ¿Qué hacemos con el estadio 3A? Ahí están los estadios, ¿no? Entonces, esta es la resección segmentaria.